Buenas tardes. Dado el esquizofrénico clima que vivimos, hoy estoy emponchado, estoy vestido como para emular las hazañas del titán al cual me voy a referir. Muchos de ustedes recordarán la famosa leyenda del holandés errante, esa sombra que estaba castigada a navegar impenitentemente y no tocar ningún puerto, y mucho menos atravesar el Cabo de Hornos. Pues bien, nosotros tuvimos nuestro argentino errante, por llamarlo de alguna forma, que hizo la vuelta al mundo absolutamente solitario, que la desafió varias veces y que se llamó nada menos hasta con el nombre, parecería el nombre de un buque, Vito Dumas. Con el LEC 2, que era un velero de menos de 10 metros de eslora, este inolvidable deportista superó los más peligrosos y mayores retos para la navegación de los tiempos. Y cuando digo los tiempos, digo de todos los tiempos. Y esto fue en 1942 y 1943, en momento que, aparte de los accidentes meteorológicos, las aguas oceánicas ofrecían o desafiaban otros peligros, que es estar en constante advertencia por los buques de guerra, dado que se estaba desarrollando el conflicto de la Segunda Guerra Mundial. El día que conocí el arte de navegar, dijo en cierto momento, y con ello la posibilidad de penetrar en la inmensidad de los océanos, descubrí que allí podría refugiarme conmigo mismo y tener una gran calma mental. Evidentemente hay que tener una gran calma mental antes de embarcarse y un enorme dominio de sí mismo, como el que él llegó no a tener, sino a demostrar. Así se refería Vito Dumas al regreso de uno de sus viajes. Había nacido el 26 de septiembre de 1900 en una casona ubicada en el barrio de Palermo. Era hijo de un italiano, Vittorio Dumas, de ahí viene Vito, ¿no? Y de la bonaerense, de la localidad de Dolores, Vicenta Grillo, y tuvo un hermano menor que se llamaba Remo, como uno de los hermanos de los fundadores de Roma. Vivió sus primeros años en Trenquelauquen y Saliguecó, y tiempo después regresó a la capital federal. Él había venido al mundo en una familia de un buen pasar económico, dado que su padre, entre otros aspectos económicos, no solamente era sastre, sino que era dueño del cine Roxy, que los memoriosos o los veteranos como yo todavía recordarán. Yo creo haber ido al cine Roxy siendo muy chico, que eran mis padres que me dejaban ahí porque pasaban las películas de Disney, algo. Él se dedicó, gracias a este buen pasar económico, aparte de estudiar, a los deportes, en la cual se distinguió. Se distinguió en el atletismo, se distinguió en la esgrima, se distinguió en la gimnasia, en la natación, y la natación ya sea en pileta o aguas abiertas, ya que llegó a ser profesor del Colegio Militar de la Nación y sin éxito intentaría 5 veces cruzar a nado el Río de la Plata. También se dedicó al boxeo, donde cruzaba guantes en el Almagro Boxing Club. En 1931, Vito viajó a Francia para cruzar a nado el Canal de la Mancha. Pero el precio que le cobraba el remolcador para apoyar esta travesía excedía su presupuesto, por lo cual tuvo que retornar a Buenos Aires solo, e invirtió todo su dinero, todos sus ahorros que tenía, comprando un pequeño barco de la antigua Fórmula Internacional para regatas, no para un viaje transoceánico, que había sido construido en 1912 y llevaba ya 4 años de inactividad, al que bautizó el LEG, L-E-G-H, y quizás nunca se sabrá del todo, con certeza, cuál fue su verdadero significado,
y qué significaban aquellas 4 letras de sus recuerdos. Hay quienes dicen que eran el resabio de un viejo amor que había tenido. Ante la incredulidad de los lugareños, pues verdaderamente decían, este tipo está loco, zarpó un mediodía del domingo 13 de diciembre de 1931 desde Arcaron, una pequeña localidad pesquera francesa. Era la primera vez que intentaba esta empresa y lo hizo en una embarcación que no podía mantenerse y estar de pie en su interior, por lo débil que era, y con un viejo compás magnético sin bomba de achique, en un casco que hacía agua, sin equipo de radio y muy pocos alimentos, soportó el viejo y frío invierno europeo, sorteó temporales y el 13 de abril de 1932, después de 121 días de navegación y tras recorrer 7.325 millas náuticas, que serían aproximadamente 13.565 kilómetros, una gran cantidad de público lo recibe en la dársena del Yacht Club argentino, y el Atlántico ya había quedado atrás. Ese 13 de abril de 1932, después de 121 días de navegación, a bordo del LEC 1, y tras recorrer estas distancias que hemos dicho, significó la merecida ovación, que no fue la última, fue de las primeras que él recibió. En esa época los deportes náuticos eran seguidos con gran interés, tanto en Europa como en Estados Unidos. Y por ello el nombre de Vito Dumas alcanzó importantes espacios en la prensa mundial. Además, por la más notable travesía solitaria transoceánica, así la habían dicho los periódicos exteriores, recibió una merecida distinción por parte de la Slocum Society, una entidad conformada por los aficionados estadounidenses a la navegación de vela. Este es el LEC 1, lo hemos visto ahora en algunas de las fotografías, que se conserva actualmente en el Museo del Transporte de Luján, en la provincia de Buenos Aires. Su eslora era tan solo de 7 metros y 95. Dumas aseguró que no volvería a navegar y se afincó en una chacra en Capital Sarmiento, Buenos Aires, pero no aguantó mucho tiempo en tierra. Y en 1934, previendo realizar una vuelta al mundo, hizo construir, ahí sí, el LEC 2 de 9 metros y medio de eslora y 2 mástiles, con los que realizó un crucero por año a Río de Janeiro hasta 1940. En el viaje de 1937 y en medio de un fortísimo pampero de 140 kilómetros por hora, dio vuelta de campana en el Río de la Plata, en su boca, tras lo cual el velero lentamente recobró su posición normal, por lo que Vito concluyó de que esa embarcación era ideal para circunnavegar el globo. Vito, como veremos en algunas de las fotos, con un sectante al cual, conociendo la elevación del sol y la hora del día, tengamos en cuenta que ahora la navegación la hacemos satelital. Pero él estaba navegando en 1937, cuando todavía estábamos con las cañitas voladoras. De esa manera determinaba la latitud en la cual se encontraba. Además, en sus viajes utilizaba un viejo compás magnético y avanzaba con la única ayuda de la observación del cielo, sus estrellas, como decía él, y otras pocas herramientas básicas para calcular su posición en la inmensidad. Ese mismo año, y debido a las dificultades económicas que siempre lo acompañaron, tuvo que vender su velero para comprar un tractor.
Entonces le pidió a su amigo Manuel Campos que le construyera un barco que cueste poco y tenga la mayor eslora posible. Esta embarcación se llamaría la Argentina, pero otra vez el presupuesto era insuficiente, por lo que decidió negociar con el dueño del LEC 2, el que finalmente recuperaría, ya que estaba firmemente decidido a realizar la circunnavegación del globo solo. Para completar la vuelta al mundo, Dumas estaba obsesionado por hacerlo siguiendo la línea situada a la altura de los 40 grados de latitud sur, que imaginariamente une Buenos Aires, Ciudad del Cabo, Wellington y Valparaíso, y que regresa al Río de la Plata en una circunvolución después de navegar y atravesar el temible Cabo de Hornos. Cabo que sigue siendo temible en los actuales tiempos, inclusive para los grandes transatlánticos que se dirijan con turismo a la Antártida y que tocan los puertos del sur de Chile y nuestras Malvinas también. En la edición 765 del Gráfico, del 10 de marzo de 1934, Vito compartió la tapa con un amigo, el noruego Al Hansen, quien viajaba con su velero Mary Jane, un perro y un gato. Pero un gato, un felino, no los gatos con los que navega cierto personaje político argentino descubierto recientemente. No él, sino su yate y su gatito. Tras convertirse en el primer noruego navegante en cruzar el Cabo de Hornos de este a oeste, lamentablemente desapareció en las procelosas aguas del del Pacífico Sur, a la altura del archipiélago de Chiloé, en Chile. Dumas inició su viaje el 27 de junio de 1942, con provisiones para un año, 400 botellas de leche esterilizada, leche chocolatada y leche condensada. Verdaderamente bebiendo esto tienes que ser un superviviente. 20 kilos de harina de lentejas, arroz, garbanzos, 10 kilos de yerba mate, latas de aceite, 80 kilos de corned beef, 40 kilos de manteca salada, chocolates en barra, 70 kilos de papas. No sé si en este momento tendría la disponibilidad económica para alcanzar semejante cantidad de papas, 5 kilos de azúcar, frutas confitadas, 5 kilos de mermelada, tabaco para pipa y cigarros, que nunca se desprendía de su hábito de fumar, 5 kilos de azúcar, 140 kilos de galletas, obviamente una buena cantidad de fósforos, un botiquín de primeros auxilios, entre cuyos elementos se encontraban inyecciones de, aunque parezca mentira, ¿no?, o contradictorio, de adrenalina, cafeína y antipiógenos que previenen o impiden la supuración del pus. 100 litros de querosén para la cocina y las luces, 400 litros de agua potable y por último tan solo 10 libras esterlinas en su billetera. ¿Y pensaba darle la vuelta al mundo con solamente 10 libras? Le preguntó un amigo jocosamente antes de zarpar. Y Vito sonriendo le respondió: ¿y dónde pretendés que gaste el dinero? La extremadamente osada travesía no fue nada simple. Como la Segunda Guerra Mundial estaba en pleno apogeo, las previsiones debían ser máximas, ya que, por ejemplo, los puertos en los que eventualmente atracara la venta de alimentos o de cualquier producto estarían fraccionados y restringidos.
Los océanos estaban llenos no solamente de barcos de guerra, también de submarinos, que disparaban ante cualquier desconocido y que por ello tampoco llevó un equipo de radio, ya que podía ser considerado un espía. No solo por eso era la ruta imposible, tristemente conocida así porque muchos navegantes habían muerto o desaparecido intentando seguirla, enfrentándose a fortísimos vientos y frecuentes tormentas. Vito Dumas por ello es reconocido y considerado como el más grande navegante de todos los tiempos. Reconocido como tal por las naciones y por la inmensa mayoría de los marineros de Noruega, Portugal, Suecia, Inglaterra y Estados Unidos, entre otros. Vito tuvo que hacer su primera escalada en Montevideo, ya que partió de nuestro país sin estar autorizada para efectuar una navegación de altura, la que se realiza en alta mar, porque el LEC 2 no cumplía con todos los requisitos requeridos para llevar adelante esta empresa. Puso proa rumbo a Sudáfrica y avanzó con la única ayuda de la observación del cielo, solamente que mirando las estrellas, y las herramientas básicas para calcular su ubicación, dignas tal vez para hacer una travesía de una orilla a la otra del Río de la Plata, pero no transoceánica. Los vientos eran más de 55 nudos, unos 102 kilómetros por hora, a las cuales se sumaron el cansancio y la soledad que lo rodeaba. Debido a una herida en la mano derecha, sufrió una gran infección en el brazo y con picos de fiebre de 40 grados, dolor y una gran hinchazón que superó a duras penas aplicándose inyecciones de los fármacos que dijimos que llevaba. En ese tiempo no existían todavía los antibióticos que hoy conocemos, otra de las cosas que nos olvidamos. Se arriesgaba a hacer semejantes empresas sin la existencia todavía de medicamentos básicos para nosotros como son los antibióticos. Pero gracias a esa medicación que había llevado, poco a poco fue mejorando. Y tras recorrer aproximadamente 8.450 kilómetros, el 24 de agosto llegó a Table Bay, en Ciudad del Cabo, y tras descansar hasta el 14 de septiembre, continuó con su derroteo ahora hacia Nueva Zelanda, cruzando todo el Océano Índico, que sería su etapa más dura. El velero LEC 2, con el que Vito Dumas dio la vuelta al mundo entre 1942 y 1943, actualmente se encuentra en el Museo Naval de la Nación, en Tigre, provincia de Buenos Aires. Fue construido en 1934 y su eslora era de 9,5 metros y tenía 2 mástiles. Esta furia del mar que nos hemos mencionado, monzones con vientos huracanados y olas de 18 metros de altura, 18 metros, pusieron duramente a prueba el carácter de este titán y la estabilidad emocional que lleva consigo. Y a los 65 días de navegación, debido a la falta de alimentos frescos, presentó los primeros síntomas de escorbuto, que este era el terror de todos los navegantes desde las primeras navegaciones transoceánicas, que le ocasionó intensos dolores y sangrado de sus encías. A pesar de esto, y encomendando su viaje a Santa Teresita, de la que él era un fiel devoto, luego de 104 días, donde navegó cerca de 7.400 millas, 13.700 kilómetros, el 27 de diciembre arribó a Port Nicholson, en Wellington, la capital de Nueva Zelanda.
En un principio las autoridades pensaron que era un espía al servicio de los alemanes y no el primer navegante que cruzó solo el Índico, pero finalmente todo se aclaró y recibió múltiples felicitaciones y apoyos para continuar su viaje. Tras efectuar una serie de reparaciones en su descangallado barco, zarpó rumbo a Chile. Me detengo un poco porque estoy pensando lo que significa esa distancia en un océano que de Pacífico no tiene nada, que es enorme, es atravesar la nada. Y atracó en Valparaíso el 12 de abril. Después de 72 días en alta mar, había sumado a todo esto 10.000 kilómetros más. Vito Dumas encarnó el arquetipo de la habilidad, el coraje, la tenacidad, y además fue el más acabado ejemplo de cómo, merced a una voluntad inquebrantable, estoy recordando la película de Leni Riefenstahl, El triunfo de la voluntad, pudo vencer las contingencias de la naturaleza. Se le dio por muerto y por desaparecido infinidad de veces. No obstante, él, como el holandés errante, regresaba. En nuestro país vecino, Chile, planificó la última etapa de su travesía, que si bien sería la más corta en su trayecto, debería enfrentar el terrible Cabo de Hornos. Aunque sus amigos trataron de disuadirlo, persuadirlo, para que cruzara el Pacífico al Atlántico por el estrecho de Magallanes, no, eso de aficionados, era muy fácil para Dumas. Él ratificó que su idea era hacerlo por la ruta que pasaba al sur del Cabo de Hornos y que por su peligrosidad se había convertido en un cementerio infinidad de barcos. El 30 de mayo zarpó de Valparaíso con rumbo hacia Mar del Plata y el 24 de junio cruzó el Cabo de Hornos. Si bien encontró un relativo buen tiempo, una enorme ola lo arrojó contra un mampara de la cabina y sufrió la fractura del tabique nasal. Él mismo, después sonriendo, diría: he pagado bastante barato el precio por tanta osadía. Así lo escribió. Leer los libros del Vito, una persona justamente que podría elevarse a la estatura del Perito Moreno, ¿no?, de Vito Dumas, es verdaderamente un placer. La última semana de esta travesía que estoy diciendo, justamente por el Cabo de Hornos, fue muy dura debido al intenso frío y la nieve. Y después de 38 días de navegación, el 7 de julio arribó al puerto de Mar del Plata. De este modo, Dumas se convirtió en el segundo navegante solitario en doblar el extremo sur del continente y el primero en hacerlo de oeste a este. El 7 de agosto siguiente llegó desde Mar del Plata a Montevideo y contra todos los pronósticos Vito Dumas había completado la primera circunnavegación solo por la ruta del sur. Esa misma noche volvió a zarpar y el 11, a las 11 del domingo del 8 de agosto de 1943, fue ovacionado por miles de personas cuando hizo su entrada triunfal al Yacht Club Argentino de Buenos Aires. Había navegado 20.650 millas, aproximadamente 38.245 kilómetros en 276 días. Y sumando las escalas, empleó 402 días en circunnavegar solo
el planeta. Una hazaña donde solo dobló 3 cabos: el de Buena Esperanza en Sudáfrica, el de Leeuwin en Australia y el de Hornos en Chile. En este recorrido de la vuelta al mundo siguiendo el paralelo 40 de latitud sur, navegó esto, y de ahí viene el nombre, de los 40 bramadores. Quienes creyeron que habiendo cumplido su sueño ya arriaría las velas se equivocaron, porque en septiembre de 1945, ya finalización de la guerra, se alistó a una nueva aventura con el Lake 2 y esta vez intentaría unir Buenos Aires con Nueva York navegando solo. Hizo escala en Montevideo, en Punta del Este, en Río de Janeiro y en La Habana, próximo a su arribo a New York, y frente a Coney Island tuvo una fuerte corriente que lo arrastró mar adentro y hacia el este. Era el 17 de junio de 1946. Y en su increíble derroteo, tanto lo había alejado, llegó a avistar las Islas Azores, la isla de Madeira y el archipiélago de Canarias. 2 días después, y cuando muchos diarios ya lo daban por muerto, al sur de estas últimas islas, la tripulación del buque mercante Serantes le cedió distintas provisiones y alimentos, con los cuales Vito Dumas continuó navegando hasta que el 17 de septiembre arribó a Seriá, en Brasil. Había perdido 20 kilos luego de 106 días de lucha contra las corrientes marinas y las inmensas inclemencias meteorológicas. Vito Dumas finalmente arribó a Buenos Aires después de esta inolvidable travesía y decidió construir un barco más pequeño, medía solamente 7 metros de eslora, al cual bautizó Sirio, que era el nombre de su perro favorito. El 23 de abril de 1955, bajo la lluvia, zarpó de nuevo hacia Nueva York y en su barco, que llevaba unas 50 pinturas que había hecho, las que pretendía exponer y vender en Estados Unidos. Pasaron más de 90 días sin que se supiera nada de él, hasta que completamente extenuado arrimó a Bermudas. En el hospital Hamilton, donde fue internado, reveló su estado. Estoy totalmente agotado, deshidratado, con síntomas de escorbuto y presión arterial de 28 puntos. Solo 12 días más tarde, y desoyendo las recomendaciones y advertencias de los médicos, volvió al mar. Y el 23 de septiembre entró al puerto de Nueva York tras sortear el huracán Ian. En 117 días había cubierto 7.100 millas, que son 37.150 kilómetros, y 3 días después de su arribo a la Gran Manzana cumplió 55 años. Es interesante destacar acá que los huracanes se dan fundamentalmente en la zona del Mar Caribe y llevan ese nombre dado que el dios de las tormentas se llamaba Huracán. Huracán es una palabra de origen maya que fue incorporada finalmente al castellano, porque no hay huracanes, por ejemplo, en el Cabo de Hornos, sí fortísimas tempestades, pero el huracán tiene una característica especial que forma, bueno, ya todos lo saben porque lo hemos visto en infinidad de series y en fotografías satelitales. Lamentablemente, como suele suceder con ciertos personajes históricos, que esta persona que para muchos era un héroe, era urticante para otras. Particularmente para los integrantes del aristocrático, y lo digo entre comillas, y el club argentino, donde esta rancia aristocracia náutica lo consideraba un intruso, un trepa,
y que ni siquiera tenía títulos secundarios. Se lo descalificó de una y de mil maneras, y por más inverosímil que resulte, hasta se lo llegó a considerar mufa, lo llamaban el innombrable. Esto respondía más que a un desprecio de clase, que junto con el desprecio de clase, dado que Vito Dumas no era un lumpen, es que había sido, como otros deportistas, Marie-Thérèse de Weiss, por ejemplo, la tenista que terminó suicidándose, o la desgracia del boxeador Gatica o Zabalita en Ñandú Criollo, habían manifestado simpatía por el depuesto gobierno peronista. Entonces se habla mucho de la persecución de las dos tiranías, porque inventaron un asunto de dos tiranías. La primera la de Juan Manuel de Rosas, la segunda la de Juan Domingo Perón. Pero lo que después del 55, los que nos liberaron a fuerza de bombas en los subtes, de bombardeos aéreos a nuestros propios compatriotas en Plaza de Mayo, y de otras iniquidades más, no dejaron de arruinarle la vida a todos los compatriotas que habían tenido simpatías por el democrático, porque había asumido con elecciones, gobierno de puesto. No voy a hacer más comentarios políticos, porque estamos antes de las elecciones y me parecen verdaderamente deleznables ciertos auspicios políticos que se ven por los medios de comunicación. Pero la hermana tampoco lo aceptaba. Y menos cuando en 1949 el presidente, el teniente general Juan Domingo Perón, lo nombró teniente de navío de la Reserva y le ofreció la dirección de una flamante escuela de náutica deportiva. ¿Cómo no se la iban a dar a un almirante o capitán retirado? Y se lo iban a dar trepa. Bueno, así es la mentalidad de algunos. Vito Dumas tuvo la mala fortuna que con sus brillantes e incomparables logros se cruzara con épocas muy complejas de nuestra historia política. Yo diría que tan complejas como las actuales, pero en ese momento eran más acérrimas y sangrientas. Por caso, el 17 de octubre de 1945, navegaba frente a las costas de Río de Janeiro, y el 16 de septiembre de 1955 estaba en medio del Atlántico Norte, rumbo a Nueva York. No obstante, su nombre quedó asociado al peronismo, sin ser él peronista. Él no era peronista. Pero no importó. Sus hazañas fueron borradas de la historia. Y desde 1955 hasta su muerte fue condenado a una suerte de exilio interno. Estos sucesos lamentablemente son reiterados en nuestra historia. Muy injusto y absolutamente inmerecido castigo para quien había hecho ondear nuestra bandera en todos los mares y puertos del mundo. En 1961 le construyeron el Sirio II y a pesar de que su estado de salud no era el mejor, quería seguir navegando, porque tenía una adicción que prácticamente el océano era como un narcótico para él. Y se preparó en 1962 para la regata Buenos Aires-Río de Janeiro, y antes de zarpar recibió la medalla azul del Cruising Club de los Estados Unidos, que anualmente, se le otorga a los grandes de la navegación mundial, pero abandonó la prueba a la altura del Cabo Polonio en Uruguay. Esta última travesía la realizó en 1964 y unió Buenos Aires con Mar del Plata. Escribió 4 libros, en los cuales retrata con cuidado detalle cada uno de sus increíbles travesías. Es un verdadero placer leerlos. Uno son mis viajes, otro es Solo rumbo a la Cruz del Sur, los 40 bramadores citados y el crucero del imprevisto. Vito Dumas murió el 28 de marzo de 1965, a los 64 años, en su casa de Vicente López, a causa de un derrame cerebral.
Lo sobrevivió su esposa, Adela Navarro, y su hijo, Vito Diego Dumas. El cortejo fúnebre de más de 6 cuadras acompañó los restos de este eximio deportista argentino y uno de los más grandes navegantes de todos los tiempos, reconocido y admirado en el mundo entero, que descansan en el Panteón Naval del Cementerio de la Chacarita. Personalmente considero que él merecía un funeral náutico y digno, y él, junto con su perro Sirio a sus pies, cubierto con la bandera argentina sobre la cubierta de sus últimos buques, ser hundido en alta mar. De una forma poética, como poética fue su vida, y como poética sigue la mayor parte de las vidas de los olvidados a los que nos hemos referido. Yo les agradezco mucho la atención y prepárense para la presentación de dentro de unos días, que no sabemos si vamos a meter la mano en una urna, en la boca de la verità de Roma o en una trampera. Que tengan un buen día y un buen voto. Buenas tardes.